Bienvenido a esta clase de Ciencias Naturales. Soy tu profesor René Campos y ahora te voy a explicar una de las unidades químicas de concentración que conocemos con el nombre de molalidad. Sí, así es, molalidad. No te confundas con la molaridad, sino que esta es molalidad. ¿De qué se trata? Pues en este momento vamos a saberlo. Quédate para aprender un poco más y saca tu cuaderno para tomar apuntes. Comenzamos. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué es la molalidad? Es una medida de concentración utilizada en química para expresar la cantidad de moles de soluto presente en un kilogramo de solvente. Así que este es el concepto de molalidad. Se denota con la letra M minúscula y se expresa en moles por kilogramo, como lo puedes ver acá, moles por kilogramo, o simplemente con el término molal, que se puede resumir con la letra M. Se puede escribir de manera abreviada con la letra M. Y ahora vamos a averiguar cómo se calcula la molalidad. Para esto te voy a mostrar la siguiente fórmula. La molalidad es la cantidad de moles de soluto por kilogramo de solvente y la vamos a determinar justamente haciendo esta operación. Vamos a dividir los moles de soluto entre la masa del solvente, pero expresada en kilogramos. Esta es la fórmula de la molalidad, que la podemos expresar como N sobre kilogramos. Ahora vamos a analizar el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la molalidad de una solución que contiene 25 gramos de glucosa, cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, disueltos en 300 gramos de agua? Lo vamos a hacer paso a paso, así que te pido por favor que tomes nota de cada uno de ellos. En el paso número 1 vamos a calcular la masa molar del soluto, que en este caso es la glucosa. Hemos mencionado que está formada por átomos de carbono. Puedes ver aquí en la fórmula que son 6 átomos de carbono. La masa del átomo de carbono es de 12. Por lo tanto, si multiplicamos 6 átomos por 12, tendríamos 72 gramos por mol. Así que ya tenemos el átomo de carbono. Vamos con el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno son 12 átomos en la fórmula de la glucosa. Se multiplica por 1 porque la masa del hidrógeno es de 1. Así que 12 átomos por 1 serían 12 gramos por mol. Y por último, hay 6 átomos de oxígeno. Así que el oxígeno, su símbolo es O, 6 átomos por 16, porque 16 es la masa del oxígeno. Recuerda que las masas de los átomos los puedes ver en la tabla periódica y escribirlos de forma redondeada. Por ejemplo, la del oxígeno en tu tabla aparece como 15.99, pero la utilizamos como 16 de forma redondeada. Ahora ya hemos calculado producto de todas las masas según los átomos. La suma de todas ellas va a ser lo que llamamos masa molecular o también masa molar. Bien, 72 más 12 más 96. 72 más 12 más 96. Esta suma nos da 180 gramos por mol. ¿Qué significa esto?
significa que la glucosa tiene una masa molar de 180 gramos por mol. Quiere decir que si reúnes 180 gramos de glucosa en un recipiente, entonces eso es un mol. Continuamos entonces con el paso número 2. En el paso número 2 vamos a calcular los moles del soluto en el problema. El problema nos dice que hay 25 gramos de glucosa y hemos encontrado que la masa molecular de la glucosa es de 180 gramos por mol. Por lo tanto, podemos utilizar factores de conversión de la siguiente manera. Los 25 gramos que nos da el problema los escribimos aquí a la izquierda, luego agregamos el signo de multiplicar y la masa molecular o masa molar la convertimos en factor de conversión. En el numerador del factor voy a poner un mol y en el denominador voy a escribir 180 gramos, porque 180 gramos hay en un mol de glucosa. Voy a multiplicar 25 por 1 y luego voy a dividir entre 180. En el proceso voy a eliminar los gramos y me van a quedar 0.14 moles. Así es, 25 entre 180 nos da 0.14 moles. Ahora ya tenemos los moles del soluto del problema. Y continuamos con el siguiente paso, el paso número 3. Ahora vamos a calcular los kilogramos del solvente que tenemos en el problema. Y para ello vamos a considerar los 300 gramos de agua, porque nuestro solvente es el agua en esta solución. Así que vamos a recordar que tenemos la siguiente equivalencia. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Por lo tanto, podemos utilizar los factores de conversión. 300 gramos que nos dio el problema, los vamos a multiplicar por la equivalencia, que convertida en factor de conversión nos queda de la siguiente manera. Escribimos kilogramo en la parte de arriba porque necesitamos llegar a tener kilogramos y vamos a poner 1000 gramos en la parte de abajo para que los gramos se puedan eliminar con los gramos. De manera que voy a multiplicar 300 por 1 y voy a dividir entre 1000. O simplemente 300 entre 1000 ya de una vez. Si yo hago esta división 300 entre 1000, el resultado es 0.3. Por lo tanto, el solvente que tengo en el problema equivale a 0.3 kilogramos. Y ahora sí, nos acercamos al punto definitivo, a la parte número 4. Ya se pueden aplicar o ya se puede aplicar la fórmula de la molalidad. Esa fórmula nos dice que vamos a dividir los moles del soluto entre los kilogramos del solvente. Aplicándolo así como está, vimos que en nuestro problema ahora tenemos 0.14 moles de soluto. Eso obtuvimos en el proceso, 0.14 moles, y acabamos de obtener una masa de solvente de 0.3 kilogramos. Por lo tanto, hay que dividir 0.14 entre 0.3. Al hacerlo, tenemos 0.47 moles por kilogramo. 0.47 moles por kilogramo es lo que se obtuvo de dividir 0.14 entre 0.3. Esto nos permite establecer que la concentración molar de nuestra sustancia es de 0.47 0.47 molar. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Te doy las gracias por estar hasta aquí y te invito a suscribirte a este canal René CB, tu canal de ciencias. Hasta la próxima.